Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos explorando la teoría del color en la pintura tradicional. Acompáñenme. Pintar es una experiencia en la que siempre estamos aprendiendo algo nuevo, así que mi primer gran consejo es que nunca es tarde para empezar, y en caso de que ya lo hagan, siempre es un buen momento para experimentar. El primer tema es: conoce tus pinturas. Es importante utilizar nuestras pinturas y conocerlas antes de empezar cualquier práctica u obra, ya sea óleo, acrílico, acuarela o cualquier técnica. Así que les compartiré algunos ejercicios que en lo personal me gusta utilizar. El primer ejercicio es conocer hasta dónde pueden llegar mis colores. Muchas veces los colores son distintos a lo que podemos ver en la vida real y a lo que podemos ver en una imagen. A pesar de que podamos confiar en la rueda de color tradicional, en ocasiones los colores que podemos obtener en una pintura son muy diferentes. Por esto, es importante conocer todas nuestras pinturas, pigmentos y los colores que podemos conseguir. Para esta práctica, utilicé blanco titanio y negro marfil para hacer una escala de grises y ver la luminosidad y oscuridad que tienen algunos colores. Esta es una nueva paleta de colores que estoy utilizando de pinturas acrílicas, así que les voy a mostrar cómo pueden ordenar sus colores de claro a oscuro. Este es un ejercicio que pueden hacer para practicar. Primero apliqué todas mis pinturas en la paleta de colores, y con un filtro blanco y negro acomodé los colores por luminosidad junto a mi escala de grises. Podemos ver que hay muchos colores que son más oscuros de lo que parecen. Por eso es bueno de vez en cuando volver a hacer este ejercicio para volver a familiarizarnos con las luces y sombras que podemos lograr con nuestras pinturas. El amarillo limón fue el más claro, y los más oscuros fueron el azul talo, el verde talo y el café sombra tostada. El siguiente ejercicio es crear nuestra propia rueda de color. Es importante hacer tu propia rueda de color para conocer las combinaciones que puedes crear con los colores que decidas trabajar. Para esto se eligen 3 colores primarios que son amarillo, azul y rojo. Yo usaré amarillo medio, azul ultramar y rojo carmín, y haré combinaciones entre estos. Podríamos esperar que al mezclar rojo y azul obtendremos un morado. Sin embargo, podemos ver que obtuvimos una especie de gris oscuro. ¿Y esto por qué? La respuesta puede variar, pero normalmente es por los pigmentos. Y es que muchos colores, como por ejemplo mi rojo, no es realmente un rojo, sino que es una mezcla de pigmentos magentas y amarillos, así que al combinar este con mi azul, obtendremos un gris, ya que los colores se neutralizan. Y así puede ser el caso con diferentes colores, por eso es bueno practicar con los tuyos y probar nuevas combinaciones.
Para el próximo ejercicio experimentaremos con aclarar y oscurecer. Primero, utilizaremos el blanco y el negro. No hay una forma específica para hacer esto, es experimentar y practicar. Podemos ver que al aclarar con blanco, nuestros colores se inclinan a un tono pastel y nuestros tonos pierden un poco de vivacidad. Y esto está bien. Igual, cuando oscurecemos conseguimos diferentes tonalidades de rojo. Pero, por otro lado, si aclaramos siguiendo nuestra rueda de color, inclinándonos a nuestro color más claro, que en mi caso fue el amarillo, podemos obtener algo un poco más interesante. Y si al oscurecer utilizamos nuestro color más oscuro, que en mi caso fue el azul, podemos obtener un resultado aún más variado que si solo utilizáramos el negro y el blanco. Prueba con practicar y utilizar diferentes tipos de luces y sombras. Para este ejercicio, les mostraré rápidamente un ejemplo de los resultados que podemos obtener. Primero aclarando y oscureciendo con blanco y negro. En el segundo, con amarillo y azul. Y el tercero con amarillo y azul, pero aplicándolo sin difuminar. Ahora estoy aplicando las prácticas anteriores a este pollito que estoy dibujando. El proceso es, primero aplico una capa uniforme de color, después pinto las sombras y al final las luces. Vamos a crear sombras en el de la izquierda con negro, y en el segundo, que es el que está a la derecha, crearemos las sombras con color naranja, que en este caso es el color oscuro más cercano al amarillo en la rueda de colores. Esto tomando en cuenta la primera práctica que hicimos, donde vimos los colores más oscuros en la escala de grises. Y de esta forma podemos ver la diferencia entre ambos. Practica este ejercicio para encontrar distintos colores y un estilo que te guste.
Ahora practicaremos en este pingüino que estamos pintando. Vamos a seguir los mismos pasos que el pollito anterior. Aclaramos el primer pingüino con color blanco y lo oscurecemos con negro. El pingüino de la derecha lo aclararemos con verde claro y lo oscureceremos con azul. Finalmente estaré pintando una caricatura. Utilizaremos los mismos conceptos y pasos que aplicamos antes. Podemos ver después de todo que los colores que oscurecimos con blanco y negro se inclinan un poco a los colores opacos, mientras que los que tienen variaciones de colores llaman un poco más la atención en algunos casos. Experimenta y encuentra qué es lo que a ti te gusta. Recuerda que todos podemos aprender y mejorar con la práctica, así que no tengas miedo de equivocarte y aprender algo nuevo siempre. Y mi último consejo es: haz un identificador de colores. Es bueno utilizar las herramientas que te funcionen para aprender a identificar los colores. En este caso, esta es una herramienta que a mí me funcionó para aprender a ver y a escoger los colores a la hora de pintar. Pueden utilizar cualquier tipo de papel, pueden hacer el corte más chico o más grande. El objetivo al final será que nos sirva para usarlo en objetos, ya sea que estén cerca o lejos. Yo lo uso sobre los objetos de esta forma. Esto para identificar los colores de manera sencilla, sin que se afecten tanto por las luces, y poder encontrar un color si es que tengo dificultad para crearlo mientras pinto. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que hayamos aprendido algo juntos. No olvides darle manita arriba y suscribirte. Sígueme en mis redes y comparte el video con tus amigos. Hasta la próxima, artista.